Bueno, este es uno de los ejercicios que os había propuesto, explicando lo que habíamos comentado en clase. Entonces tenemos, mm, vale, ya veo que se ve así todo al revés, pero lo que tenemos es una situación en la que, eh, mm, una situación, a ver, la primera situación sería esta. La primera situación tenemos un jugador, este es eh, el jugador de abajo es el jugador línea, estoy aquí marcando el jugador línea o bien puede ceder y entonces estamos en estos casos, gana 6, o sea, el jugador línea se corresponde con el primer número en estos pares. El jugador columna es este, juega izquierda o derecha y se corresponde con el segundo número en estos pares, de manera que nosotros podemos ver fácilmente cómo lo que gana un jugador depende también de lo que juega el otro jugador. De manera que por eso es una interacción, porque un jugador decide la línea, otro decide la columna, pero ninguno decide las dos. Cada uno decide una de ellas, análogamente a como pasaba con el juego del pastel que antes decíamos. Entonces, para ilustrar cómo se para ilustrar cómo se calcula de manera muy fácil el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es simplemente la mejor respuesta de un jugador a otro y la mejor respuesta del otro a uno. En aquellas jugadas donde coincidan, cada una de ellas será un equilibrio de Nash. Entonces, vamos a suponer que el jugador columna cede. Si el jugador columna cede, entonces, no sé si veis lo que estoy señalando, si el jugador columna cede, entonces estamos en esta columna. El jugador columna o bien gana 6 o bien gana 1, pero ¿cuál es la mejor? Si el jugador columna cede, estamos en esta columna, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador línea? ¿A qué le interesa más, jugar arriba o jugar abajo, dado que jugamos izquierda, dado que el jugador columna cede? Pues como el primer número es el que determina la utilidad de línea, entonces línea o ganará 6 o ganará 9, o tendrá que elegir entre ganar 6 o ganar 9, pero claro, prefiere 9, por eso le he señalado aquí en amarillo, porque esta jugada, o sea, imponerse, es la mejor respuesta de línea a la jugada ceder de columna. Después, ¿qué pasa si columna se impone? Si columna se impone, entonces juega en esta columna y entonces línea tiene que elegir entre 1 y 0 y elige 1. Es la mejor, el primer número hemos dicho que es el valor de línea, entonces aquí gana 1, aquí gana 0, por lo tanto prefiere 1. Vale, por lo tanto, estas son las cosas desde el punto de vista de línea. ¿Qué pasa desde el punto de vista de columna? Pues razonamos igual. Decimos, si línea cede, entonces estamos en la línea de arriba, aquí o aquí, y entre estos dos casos, en uno columna gana 6 y en otro columna gana 9, le interesa ganar 9. Por lo tanto, aquí ya coincide lo que le interesa a columna y a línea. Por eso, esto es un equilibrio de Nash, por eso lo hemos puesto en amarillo. Porque lo que más le interesa a columna, si línea cede, es imponerse, ¿vale? Porque gana más. Después, ¿qué pasa si línea se impone? Si línea se impone, entonces juega aquí abajo, pues columna tiene que elegir entre 1 y 0 y por lo tanto prefiere 1. Es decir, si línea se impone, a columna le interesa ceder, ¿vale? De manera que estamos en un juego en el que si uno cede, el otro se impone, si uno impone, el otro cede. Es un juego de ese tipo. Es un juego en el que aunque tengan intereses contrarios, pueden tener intereses comunes. Es curioso en este caso cómo los equilibrios de Nash no le llevan al caso en el que los dos ganan más, que sería este. De hecho, hay una paradoja aquí, porque si el equilibrio de Nash les lleva a los dos jugadores a imponerse, pero si los dos se imponen, pierden. Veis que aquí ganan 0-0 en el caso que los dos se impongan. ¿Vale?
Bien, de manera ese es un tipo de juego que es bien realista, que nos muestra cómo se puede demostrar cuál es el equilibrio de Nash. También en este caso tenemos dos jugadores, pueden pactar o no pactar, puede ser el gobierno y ETA, puede ser, no sé, una guerra con lo que tú puedes pactar o no pactar, la línea puede pactar o no pactar, columna también. Fijaros que en este caso está claro que van a pactar, porque es el caso que más utilidad les da en cualquiera de los dos casos. Claramente este es un juego en el que hay un interés muy alto por parte de los dos jugadores para pactar. Está claro que en estos casos cooperativos, pues es donde es evidente que se van a dar casos de coordinación de manera muy fácil, muy evidente. Pero hemos visto que se dan también en casos menos evidentes. Por ejemplo, en este caso tenemos dos coches delante de un stop, entonces pueden, pueden parar y seguir parados porque siguen delante de un stop y les obliga a parar hasta que el otro no pase, o pueden los dos avanzar a la vez y chocarse, eso tampoco es muy deseable. Lo mejor es que uno avance y el otro pare, mientras uno pare y el otro avanza, y que generen una convención en ese sentido. Entonces la moraleja es que te interesa tener un marcador, un tipo de marcador, que tanto si tus intereses son comunes como si no, tanto si eres enemigo, tanto si quieres usar el lenguaje para insultar y para criticar, incluso en esos casos necesitas usar ese lenguaje, necesitas compartir ese elemento mínimo de marcador, que es independiente de los intereses concretos que se defiendan. Bien, entonces, vale, hemos visto esos, eh, pretendían con esos casos simplemente que aprendamos a calcular cuál es el equilibrio de Nash de una situación dada y entonces entre esos equilibrios determinar los casos eh, los casos que al ser de equilibrio entre ellos es entre los que donde surgirán las posibles convenciones. También es importante que esto ocurre incluso si los intereses son opuestos. No estamos presuponiendo ni que los jugadores tengan efectivamente conciencia, que tengan conciencia de sus intereses ni conciencia en general, y no estamos presuponiendo que sean humanos, y sin embargo son capaces de coordinar su acción. Como hay muchos organismos, muchas empresas, muchos estados de cosas en general que se coordinan de manera racional en virtud de sus intereses, incluso aunque sean opuestos. ¿Vale? Esto es importante porque, como decía, nos ofrece un concepto de convención que es distinto del de un acuerdo, distinto de presuponer una mente consciente, una mente trascendental que alcanza esos acuerdos, y nos permite ver el fenómeno de la convención lingüística como un fenómeno natural. Del mismo modo, siguiendo eh, mm, a una, en palabras de un autor que entiende el lenguaje como producto de una capacidad instintiva, de la misma manera que la araña hace telas, nosotros haríamos palabras. La razón por la que la araña hace telas es porque es una estrategia evolutivamente estable, es una estrategia exitosa, es un tipo de reacción a las interacciones que es exitosa, y del mismo modo el, el- el generar marcadores y entornos lingüísticos es una estrategia exitosa y evolutivamente estable. ¿Vale? Que no requiere entender las convenciones como acuerdos, ni como presuponiendo entidades mestales o estados, como es también muy habitual en nuestra tradición conceptual, suponer un estado original, un estado previo, una especie de contrato básico al estilo de Rousseau o de Kant,
donde en ese estrato elemental, en ese estado previo o prelingüístico, mm, ahí se darían las condiciones mínimas, las condiciones necesarias para que surgiese, para que surgiese el lenguaje. Mm, Todos esos supuestos no hacen falta si podemos entender las convenciones como un fenómeno natural. Es cierto que es cierto que podemos entender fácilmente las gramáticas como convenciones, muchos tipos de códigos como convenciones, pero quería terminar dejando planteado el problema de si los códigos morales también vamos a entenderlos como convenciones y en qué sentido. Fijaros que el criterio básico que estamos tomando para considerar que una estrategia es convencional es que la razón por la que se haga es porque los demás la hacen, que no hay otras razones independientes más que el hecho de que los demás lo hagan. Y por eso conviene seguir la convención. Vale, pues gracias.